Hay lugares donde se respira historia. Las piedras hablan y resuenan los ecos de épocas pasadas. Lugares únicos, imprescindibles para entender la identidad de un pueblo. Lugares que gracias al esfuerzo de muchos vuelven a recuperar su papel en la historia. El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es uno de esos lugares, una joya de nuestro patrimonio, clave para entender el esplendor político-cultural del pueblo valenciano en la Edad Media. Gracias al importante proceso de restauración, liderado por la Generalitat Valenciana, el monasterio poco a poco vuelve a ser ese impresionante complejo arquitectónico que maravillaba a los viajeros de otras épocas. Valldigna per a un monestir de la vostra religió. Con estas palabras del rey Jaume II el Just, pronunciadas hace más de 700 años, comenzaba la historia del monasterio cisterciense de la Valldigna. Edificado a semejanza del monasterio tarraconense de Santes Creus, su construcción comenzó en el siglo XIV, y en sus diferentes edificios observamos un marcado estilo gótico. Entrar al monasterio es hacerlo a un lugar único, especial, que evoca una época pasada de gloria y magnificencia. Y qué mejor que hacerlo por el Portal Nou, entrada principal del recinto monástico y que recuerda a la de una fortaleza. Coronado su arco por 3 escudos, 2 del abad fundador del monasterio, Arnau de Sarañó, y otro de la Corona de Aragón, a la derecha del Portal Nou nos encontramos con la capilla de Nuestra Señora de Gracia, o la Capelleta, como popularmente se la conocía. Con una fachada barroca adornada con pinturas murales recientemente restauradas, la capilla servía para ofrecer culto a los habitantes del pueblo sin que estos entraran al monasterio. Traspasado el Portal Nou, a mano izquierda está la Almazara, una nave de construcción tardía que en otra época alojaba un molino de aceite, un granero y unas caballerizas. Hasta hace poco desguazada y sin techumbre, su nueva cubierta y habilitación ha posibilitado su nueva función como sala multiusos dedicada a actos socioculturales. Avanzando por el amplio patio del monasterio, nos encontramos con la Fuente de los Tritones, una original composición labrada en piedra de mármol rosa y gris que tras más de 150 años en Valencia ha vuelto a su emplazamiento original. La obra nueva fue un impresionante edificio de 4 plantas y enormes dimensiones, que contenía diversas dependencias como el refectorio de los legos, el dormitorio o la bodega almacén. El importante trabajo arqueológico realizado en la zona colindante al edificio ha permitido descubrir recientemente otras dependencias como un matadero, un gran comedor o una cocina. Todo el conjunto monástico de la Valldigna se articula en torno al claustro del silencio, que sirve de equilibrio y núcleo al resto de edificaciones. Un lugar de inspiración para pasear, leer o meditar, donde los monjes elevaban su espíritu a Dios. En la parte sur del claustro se ubica el refectorio. Cubierto por bóvedas de crucería recientemente reconstruidas, se trata de una impresionante sala de planta cuadrangular que aún conserva el púlpito del lector en su muro sur. Actualmente se utiliza, entre otras funciones, como sala de exposiciones. Entre el refectorio y la sala capitular encontramos el locutorio, el único lugar donde los monjes cistercienses tenían permitido hablar. Construida siendo el abad Rodrigo de Borja, que más tarde sería el Papa Alejandro VI, la sala capitular era el lugar destinado a la lectura de la regla de la orden. La sala está cubierta por una bóveda de crucería estrellada, en la que aún se distinguen los escudos de los Borja, y sus ménsulas están decoradas con los 4 emblemas de los evangelistas. Símbolo del inmenso poder del abad, que también era el señor feudal de todas las tierras colindantes, el Palacio del Abad fue un impresionante edificio que a lo largo de su historia acogió a varios reyes y otros ilustres visitantes. Anteriormente unido al núcleo monacal, una de las intervenciones más importantes en su recuperación ha sido el retorno de su claustro.
Vendido hace más de 80 años, estaba ubicado en una mansión de Torrelodones, cerca de Madrid. Gracias a la intensa labor de negociación de la Generalitat Valenciana, actualmente el Claustret vuelve a lucir espléndido en su emplazamiento original. La iglesia de Santa María de la Valldigna es sin duda el mejor reflejo de las luces y sombras que han acompañado la historia del monasterio. La actual iglesia es la tercera edificada en el mismo lugar, tras la destrucción de las anteriores después de los terremotos de 1396 y 1644. Su fachada principal, austera y sencilla, contrasta con la suntuosidad de su interior. El atrio, de estilo dórico y ornamentación churrigueresca muy recargada, era el único lugar del templo al que tenían acceso las gentes del pueblo. El interior de la iglesia es una de las grandes representaciones del barroco valenciano, y gracias a un minucioso trabajo de restauración, que hoy en día continúa con los florones, podemos contemplarla en todo su esplendor. Una profusa decoración pictórica y ornamental que contrasta con la gran sobriedad arquitectónica del conjunto. El ojo ávido aún puede encontrar en sus paredes vestigios de la agitada historia de esta iglesia. Cuando los monjes abandonaron el monasterio, tras la desamortización de Mendizábal, sus sucesivos dueños solo mantuvieron en pie la iglesia porque le servía como almacén de comida o establo. Actualmente sin culto, la iglesia acoge eventos de carácter cultural y especialmente musical. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, un pueblo que se pierde en el tiempo. Por eso, los trabajos de conservación y restauración del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna continúan incansablemente día a día, piedra a piedra, para recuperar el esplendor de uno de los símbolos fundamentales del pueblo valenciano.